Hola, ¿qué tal están? El inconsciente. Stefan Zweig, en su libro La curación por el espíritu, tiene dos páginas, la 357 y hasta la 363, en las que pues, expresa lo que es el inconsciente de una manera muy clara y muy evidente. En cualquier caso, siempre se pueden realizar comentarios sobre este texto y sobre lo que es realmente el inconsciente. Aquí pues me voy a ceñir a un comentario sobre estos textos de Zweig y comienzo. Dice Zweig, la psicología prefreudiana sabía que nuestro caudal anímico no se agota del todo con la actividad consciente de la razón y que detrás de ella existe otra fuerza que actúa, por decirlo así, en la sombra de nuestro ser y de nuestro pensamiento. Sí, efectivamente, el inconsciente o lo subconsciente es lo que no accede a la conciencia y es algo que parece ignoto, desconocido, etcétera. En cualquier caso, influye, según pues Freud y otros psicólogos y psiquiatras, influye mucho en nuestra vida, en nuestra realidad. De hecho, y también lo dice así Zweig, los psicólogos prefreudianos designan este continente inexplorado como terra incógnita, inconsciente. Para ellos es un sinónimo que viene a sustituir incognoscible e inescrutable. Por lo tanto, diríamos que aparentemente el mundo inconsciente es absolutamente pasivo y realmente es como una especie de depósito incognoscible, oscuro, etc. Pero desde esta perspectiva parece que el inconsciente no realiza nada en la vida humana, en la vida de cada sujeto, de cada persona, pero Freud opina lo contrario. Para él, y así también lo dice Zweig, el inconsciente no es en absoluto un residuo en la vida del alma, o de la vida del alma, sino su materia prima, de la cual solo una minúscula parte llega a la superficie iluminada de la conciencia. En este sentido, diríamos que el dinamismo del inconsciente no se manifiesta en su totalidad a la consciencia, pero no por ello podemos decir que el inconsciente es como si no existiera, como si estuviera muerto, sino todo lo contrario. Incluso para Freud representa la parte más vívida, más influyente de nuestra existencia psíquica. En ese sentido, diríamos que se podría hacer una comparación entre un iceberg, entre un iceberg, comparando el fragmento que emerge de la superficie del agua, pero la verdadera masa del iceberg, la mayor parte, está debajo del agua. Así también podemos comparar el consciente con lo que está por encima del agua, con lo subconsciente que está por debajo del agua. Y así lo manifiesta también Stefan Zweig cuando dice, o cuando escribe, nuestra vida no flota libremente en el elemento de lo racional, sino que se halla bajo la constante presión del inconsciente. Cada instante de nuestra vida diaria es arrastrado por las olas de un pasado olvidado. Lo que pasa que aquí hay un problema, que es que no se matiza realmente la fuerza de ese inconsciente sobre nuestra propia existencia, sobre nuestros propios actos conscientes, sobre nuestras propias decisiones. Parece algo difícil de investigar, de saber en realidad, y queda como un planteamiento más bien de tipo especulativo, aunque tenga pues una parte de verdad, como algo que es incuestionable. Por otra parte, también yo, en mi opinión, la voluntad consciente es fundamental en nuestra vida diaria y no tanto la inconsciente. En cualquier caso, también se puede opinar de otra manera o se puede enjuiciar las cosas de otra forma. El propio autor Zweig pues dice, nuestro mundo superior no pertenece a la voluntad consciente y a la razón metódica en la medida en que nos imaginamos, sino que de las oscuras nubes del inconsciente saltan como chispas las decisiones importantes y de las profundidades del mundo de los instintos nacen los terremotos que sacuden nuestro destino. Pues esto habría que discutirlo porque no me parece tan evidente. Puede haber casos o situaciones en que efectivamente el inconsciente produzca esas chispas o produzca esas decisiones de alguna manera que a veces no es cognoscible ni por nuestra propia conciencia. Lo que sucede es que también hay, diríamos, lo instintivo que está presente en nosotros, nuestro temperamento, que en el fondo está ahí presente y participando en las decisiones que tomamos cotidianamente, y si eso lo queremos llamar inconsciente, pues podríamos también entenderlo como quizás una forma del inconsciente,
En cualquier caso, diríamos que pues no se puede saber precisamente la influencia del inconsciente de una manera totalmente exacta, porque no conocemos todavía los mecanismos exactos que producen esa influencia en el consciente. Habría que determinar pues, cómo funciona el inconsciente en la consciencia de una manera científica, de una manera rigurosa, de una manera muy precisa y muy exacta. Y eso pues, me parece que todavía no se está logrando. En cualquier caso, también es evidente que, por ejemplo, como dice Zweig, dice, el antiquísimo yo, del que nuestro yo civilizado ya nada sabe o nada quiere saber, pero de repente se yergue y atraviesa las delgadas capas de la cultura y sus instintos, primitivos e indomables, afluyen amenazadores a nuestra sangre, pues la voluntad primordial del inconsciente es subir a la luz, hacerse consciente y desahogarse en la acción, puesto que existo debo actuar. Pues es una descripción muy bonita de Zweig, pero realmente es difícil de precisar y determinar desde un análisis científico, desde un análisis observacional, desde la perspectiva psicológica. Tampoco estoy negando que esto pueda ser posible, pero es difícil de describir desde un planteamiento científico, podríamos decir. En cualquier caso, también él reconoce, Zweig, que la ciencia de la época no conoce el camino para llegar a estas regiones crepusculares de nuestra conciencia o de nuestra mente. Por tanto, incluso pues se niega en general la posibilidad de conocer científicamente estos mecanismos o fenómenos del subconsciente de una manera exacta y precisa como requieren las ciencias. Eso pues acaba siendo reconocido. Por lo tanto, diríamos que Freud pues estaba convencido de que el inconsciente no es mudo, sino que habla, aunque con otros signos y símbolos distintos del lenguaje consciente. Por lo tanto, diríamos que es difícil de determinar lo que nos dice el subconsciente o el inconsciente, aunque probablemente a través de los sueños se pueda averiguar bastantes cosas en ese sentido. Entonces, es evidente que Freud lo que realiza es un intento de interpretar signo tras signo y también de elaborar pues, un cierto vocabulario y una gramática del lenguaje inconsciente para hacer comprensible esas voces que vibran dentro de nuestro interior mental. Por lo tanto, de esa manera, Freud también crea un nuevo método de psicología que aparentemente abre las puertas de un mundo psíquico desconocido. En cualquier caso, diríamos que yo creo que de lo que más se preocupa la psicología actual, y está bien que así sea, es del consciente y sobre todo de cuestiones relativas a cómo desarrollamos nuestra conciencia, a cómo entendemos la realidad, a cómo pues, podemos descubrir cuáles son nuestros propósitos en la vida, si es que no los conocemos ya, y por supuesto también, por ejemplo, Freud analizaba la teoría de los sueños y según él, según Freud, los sueños revelan la existencia del inconsciente, porque desde su perspectiva el descubrimiento, diríamos, del inconsciente, pues aparece a través de la tarea de la interpretación de los sueños, de la interpretación onírica, porque en definitiva para Freud los sueños son idealizaciones o la realización de deseos insatisfechos y manifiestan de forma disfrazada y simbólica la vida interior, lo que realmente deseamos. Por lo tanto, diríamos que el mundo del sueño, de los sueños, de lo que soñamos, es una buena pista para entender lo que es el inconsciente y sobre todo lo que nos expresa el inconsciente a través de esa interpretación. Y, por ejemplo, el lenguaje onírico, el lenguaje de los sueños, pues, por ejemplo, no tiene en cuenta ni el tiempo ni el espacio, ni los dictados de la lógica tampoco. De hecho, en el lenguaje de los sueños, la muerte puede simbolizarse como un viaje. Además, en sueños podemos volar o salir ilesos de una aventura, todo es posible. Y, bueno, pues hay pues multitud de interpretaciones de los sueños. Lo que sucede es que en el caso de Freud casi siempre hay una interpretación de tipo sexual
en vez de otros tipos que podrían ser posibles también. En cualquier caso, pues está claro que el inconsciente está en nuestra mente, pero diríamos que también se pueden analizar los procesos conscientes, que son, a mi juicio, los más importantes, porque la consciencia supone, entre otras cosas, intencionalidad, hace referencia a un objeto, a un contenido, conciencia, carácter representacional, y podemos decir también que la conciencia es el carácter central de la existencia humana, porque sin ella todos los demás aspectos de nuestra existencia, la percepción, el pensamiento, las emociones, serían imposibles. Además, sin la conciencia, el universo carecería de significados. Por lo tanto, diríamos que tanto neurólogos como psicólogos cognitivos, filósofos de la mente, médicos, etcétera, pues han unido sus fuerzas para comprender realmente lo que es la conciencia, aunque todavía quedan muchos misterios por descubrir. Además, la conciencia supone también una experiencia subjetiva, podríamos decir, una experiencia subjetiva de conocimiento de uno mismo y de la realidad, y está constituida o está conformada, podríamos decir, por experiencias del mundo exterior, del mundo externo, como imágenes, sonidos, colores, sensaciones de frío y de calor, y también por experiencias del mundo interior, como pueden ser fantasías, recuerdos, sueños, imaginaciones, y también, por supuesto, la conciencia está llena o puede, diríamos, interesarse o sentir experiencias mentales y emotivas como asombro, dolor, felicidad, odio y temor, etc. De hecho, como pensaba el psicólogo norteamericano William James, la conciencia es una corriente o flujo de conocimiento que es siempre cambiante. Además, la conciencia no es algo cósico, no es una cosa, ni es un espacio de la mente, sino el conocimiento que nos permite ejercer el control voluntario y comunicar a otros nuestros estados mentales y emocionales, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras experiencias, etc. De hecho, la conciencia, a diferencia del inconsciente, según afirma el neurocientífico Paul Churland, pues supone que las capacidades psicológicas, entre ellas la conciencia, dependen de mecanismos neurobiológicos que realizan esas capacidades conscientes. Y podríamos decir que las características principales de la conciencia son la memoria a corto plazo y a largo plazo, también las entradas sensoriales, y también las capacidades de imaginar, de fantasear, de pensar, etc. Luego también está la atención que puede ser dirigida y diríamos que la conciencia tiene la capacidad de realizar interpretaciones alternativas de datos complejos o ambiguos. Diríamos que tiene una gran creatividad la conciencia y desaparece, por supuesto, en el sueño profundo, como no podía ser de otra forma. Reaparece al soñar, al menos en una forma cambiada, desordenada, deslavazada, pero que nos puede dar también significados, sensaciones, emociones importantes para nuestra propia vida. Además, también la conciencia encubre, de alguna manera, modalidades sensoriales básicas distintas en experiencias singulares unificadas. Es verdad que se han escrito multitud de libros sobre la conciencia, qué es la conciencia, y tal vez no sabemos todavía actualmente lo que realmente es la conciencia, aunque sí sabemos describirla, pero también tenemos que reconocer que se manifiesta en diferentes estados. De hecho, los que investigan la conciencia pues siguen dos caminos principales. Uno consiste en observar y medir las acciones de un sujeto experimental, recoger los informes de la experiencia externa, la frecuencia cardíaca, la respiración y la actividad eléctrica global del cerebro. Y otro método también posible y que se realiza es investigar a pacientes con lesiones cerebrales para descubrir cómo funciona su conciencia, cómo se desarrollan sus procesos conscientes. Podemos decir también que la conciencia, al igual que otras funciones cognitivas como la percepción, la memoria o el lenguaje, no está en un lugar concreto y muy determinado del cerebro, sino que se encuentra distribuida la conciencia por toda la corteza cerebral o el neocórtex en forma de redes de neuronas interconectadas y que también disponen de una jerarquía, de una jerarquización. Por tanto, diríamos que frente al inconsciente, diríamos que la conciencia adquiere una importancia decisiva en la vida de cada sujeto.
y por tanto tiene que seguir siendo investigada para llegar pues, a descubrir nuevas funciones de la conciencia o cómo se desarrollan esas funciones cerebrales con mayor minuciosidad, con mayor precisión, y eso siempre es algo fundamental, diríamos, para conocer lo que es el cerebro, para conocer lo que realmente es la mente. Además, también hay que tener en cuenta que la inteligencia es sentiente también, ya lo decía Zubiri, por ejemplo, en varios de sus libros. Y diríamos, sentir también es pensar, cosa que a veces se olvida con demasiada frecuencia. Por lo tanto, todo el mundo de los sentimientos, de los pensamientos, de las emociones, están integrados en nuestra capacidad consciente, en nuestro cerebro, y pueden ser estudiados, diríamos, con procedimientos de tipo científico y también de tipo observacional, etc. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y a todos los demás que me están viendo y escuchando. Y hasta siempre.